Bueno, hola, buenas tardes. Hoy venimos a exponerles sobre la selección sexual en plantas. Quien les habla, Juan Camilo Naranjo Barreto, y mi compañera Hilda Faisoni Pérez. Eh, bueno, como manera de introducción, ¿qué es la selección sexual? Bueno, entonces la selección sexual es Bueno, la selección sexual es un concepto clave de la teoría de la evolución acuñado por Charles Darwin en su libro El origen de las especies, publicado en 1859, para explicar el desarrollo de caracteres sexuales secundarios en los seres vivos que parecían no responder a la selección natural, es decir, a la supervivencia al mejor adaptado. Así lo definía él. Esto se relaciona directamente a este mecanismo evolutivo con el dimorfismo sexual, lo que quiere decir lo que diferencia hembras de machos. Eh, También con la presencia de rasgos morfológicos exagerados, como lo podemos ver en los pavos, ya que el pavo real, el macho, tiene una exageración en sus plumas y en sus colores, cosa que la hembra no lo tiene. Bueno, muchos de estos rasgos morfológicos de los que le hablaba anteriormente, los exagerados, se llegan a suponer a una merma en las capacidades adaptativas y de supervivencia de los animales que lo poseen. Eso quiere decir que no tienen las mismas capacidades para adaptarse como para hacer selección natural, y ya que son tan llamativos, presentan un alto riesgo de ser predados. Esto en líneas generales postula también que la selección sexual se divide en dos, que presenta ciertos rasgos presentes de la competencia entre individuos de un mismo sexo por el acceso a la cópula, que se llama la selección intrasexual, y la selección por parte de uno de los sexos, usualmente de las hembras, en individuos de sexo opuesto, que es la selección intrasexual. Bueno, entonces, perdón, entonces tenemos ¿qué es la selección intrasexual? Dentro de la competencia entre individuos del mismo sexo por el acceso a los del sexo contrario. Tienen especial importancia en luchas, bien sean reales, mediante el uso de estructuras corporales como los cuernos. Esto se ve en los ciervos, en los ciervos no, perdón, digamos, los asnos, eh, y también por rituales con la exposición ante un oponente de esas mismas armas, pero sin llegar a un tipo de combate o de lucha entre ellos. La selección intersexual está dado que, para las hembras tiene un coste de la reproducción muy grande en relación al de los machos. La elección de esa es muy delicada para ellas. Estos criterios, los que pueden tener estas hembras, son muy variados. Las hembras de algunas especies deciden qué macho es más capaz, teniendo la capacidad que tiene de suministrarles alimento y protección, y otras la hacen en tamaño de la función del tamaño de alguna parte de su cuerpo o de la complejidad de su ornamentación, como ocurre en las hembras, perdón, de Triturus vulgaris, que es una especie de anfibio, y su preferencia por los machos es por las grandes crestas dorsales. Ya mi compañera Hilda Fayuri les va a seguir explicando de qué más habla el artículo. Bueno, en la selección sexual en humanos tenemos que trata de explicar el comportamiento de cada individuo con una ventaja, que es que le podemos preguntar a cada individuo cuáles son sus preferencias. Y allí vamos a tener un patrón que nos va a decir que a la hora de escoger nuestras preferencias vamos a tener una similitud en cuanto a lo que hemos visto y compartido en nuestro entorno. Pero también en otras instancias tenemos la selección sexual en plantas. Entonces, tenemos que
para la distribución de nuestros granos de polen, pues pueden ser ya sea por agua, viento o por nuestros polinizadores. Entonces nuestras flores deben recibir cierta evolución, lo que nos lleva a nuestros lindos colores de cada florecita, lo que es muy atrayente para nuestros polinizadores porque a la hora de verlo es algo muy llamativo y vistoso. Y tenemos que ellas deben alcanzar los estigmas. Entonces, en cada grano de polen debe crear su tubo polínico, que va a ser fusionado con la célula masculina, y así esto se va a fusionar con nuestro óvulo. Pero el tiempo en que nos toma para que se cree nuestro tubo polínico va relacionado también con los genes de cada grano de polen. Esto es algo muy bonito en nuestra selección, pero esto nos lleva a concluir que nuestra selección sexual va desde la distribución de cada grano de polen hasta la preferencia de cada individuo. Y así se constituye nuestra diversificación en nuestros gustos y preferencias. Gracias.